so glad to see you. Estoy tan feliz de verlos. Oh, God is so good. Dios es tan bueno. All right, so for how many of you is your life the same now as it was a week ago? ¿Para cuántos de ustedes es la vida ahora la misma que hace una semana atrás? All right, good. Bien, muy bien. That's a good thing. Esa es una buena cosa. All right, well, let's pray as we get into our topic for Entonces today. vamos a orar para entrar en nuestro tema de esta tarde. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we are grateful for your love. estamos tan agradecidos por tu amor. Teach us more of you Enséñanos más de ti and help us to understand ourselves y enséñanos a entendernos a nosotros mismos and how you have created us to function. y cómo nos has creado para que funcionemos. And Lord, may the truth set us free. Y Señor, que la verdad nos haga libres. And this I pray in Jesus' name. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, we're going to cover an interesting topic today, Vamos a tocar un tema interesante hoy and that is the role and limits of choice. que se titula El rol y los límites de las elecciones. Es porque este tema ha sido grandemente malentendido. And it's very important for us to understand the truth. Y es muy importante para nosotros entender la verdad. And the question that we will begin with Y la pregunta con la que vamos a comenzar is, what can you choose and what can you not choose? La pregunta es, ¿qué puedes elegir y qué no puedes elegir? Joshua 24 and verse 15 says, Josué 24, versículo 15 but do we understand choice? Pero entendemos en qué consiste la elección. Now, it's true that every day we are making thousands and thousands of choices. Es verdad que día a día hacemos miles y miles de elecciones. Right? And life is full of choices, from routine things to very critical things. Y la vida está llena de elecciones, desde las más simples y rutinarias y triviales hasta las más críticas que modifican la vida. So we might choose whether we're going to get up in the morning. Que las otras. Right? And we choose how to spend our time. Y también elegimos cómo pasar el tiempo. So there's all sorts of choices. Hay todo tipo de elecciones, Right? ¿sí? But do choices have a limit? Pero, ¿será que las elecciones tienen un límite? Or are choices unlimited? ¿O son las elecciones ilimitadas? How many say that there's a limit to choice? Levanten la mano aquellos que opinan que las elecciones son limitadas. Limitadas. How many say that choice is unlimited? ¿Cuántos opinan que las opciones son ilimitadas, las elecciones? Okay. Ilimitadas. All right. So Muy it's bien, muy good. bien. It's good we're covering this topic. Está bueno que estudiemos este tema entonces, Because you'll think differently at the end. porque van a pensar de manera distinta al final. Right. ¿Sí? So, are there things that you cannot choose? Existen
No, Yes, the world believes that it can choose what it is, sí, en el mundo se cree que uno puede elegir qué ser, right? But can you choose whether you're a human or not? ¿puedes, a women? A human. ¿Puedes elegir ser un ser humano o no? No, that's not a choice. No, esa no es una elección. You have no choice of whether you're a human or not. No tienes elección de ser humano o no. Can you choose what components you are made of? ¿Puedes elegir? Can you choose to not have a liver? ¿Puedes elegir no tener hígado? Can you not choose to can you choose to not have kidneys? ¿Puedes elegir no tener riñones? Can you choose to not have skin? ¿Puedes elegir no tener piel? No, that's not a choice. No, esas no son opciones. That's how you're made. Es así como has sido creado. Can you choose how you function? ¿Puedes elegir cómo funcionas? I mean, how your system functions and how your mind functions. I don't mean what you do with it. Quiero decir, puedes elegir cómo los sistemas de tu organismo o cómo tu mente funcionan. No me refiero a si podemos elegir o no qué hacemos con eso, sino cómo funcionan. No, No, you can't choose that either. no se puede elegir eso tampoco. Can you choose? You're going to choose today that you need helium rather than oxygen. Hoy pueden elegir que hoy pueden elegir que hoy van a necesitar helio en lugar de oxígeno. Or today you're going to choose to eat dirt rather than food. ¿O será que hoy pueden elegir alimentarse con basura en lugar de con comida? No, or today you're going to breathe water rather than air. ¿Será que hoy pueden elegir respirar agua en vez de aire? No, No, you can't choose what you need. no podemos elegir lo que necesitamos. Can you choose to not need love? ¿Pueden elegir no necesitar amor? No, No, of course not. por supuesto que no. Can you choose? So none of those can you choose. Así que ninguna de estas podemos elegir. So does choice have limits? Entonces, ¿las elecciones tienen límites? Yes, Sí, of course. por supuesto. Does choice create from nothing what you do not have? All right. Muy bien. Or does choice select from things that are available? ¿O será que las elecciones solo te permiten seleccionar de entre aquel menú de las cosas que están disponibles? Right. Sí, correcto. Okay. Muy bien. So if choice could create something, Así que si las elecciones pudiesen crear algo, then those of you that said there is no limit to choice, entonces aquellos de ustedes que dijeron que no hay límites para las elecciones, you would be right. ustedes tendrían razón. Because you could create it simply by choosing it. Porque tú podrías crear algo mediante simplemente elegirlo. Then, okay. But that only works if you're God. Y entonces puedes decir, oh, bien, pero eso solo funcionaría si tú eres Dios. Right? ¿Sí? So if you think that choice is unlimited, Así que si tú piensas que las elecciones son ilimitadas, then that comes from the deception, eso proviene del engaño, where you think you are God. del lugar donde tú piensas que eres Dios. Right? ¿Sí? So if choice selects from things that are available, Entonces, si las elecciones seleccionan de lo que está disponible, then choice is limited to the options that are available. entonces las elecciones están limitadas a las cosas que estén disponibles. Right? If you go to the store Si vas a la tienda and you want potatoes, y tú quieres papas,
and there are no potatoes, y no hay papas, then can you choose potatoes? entonces ¿puedes elegir papas? No, No, because there's none to select, porque no hay ninguna para seleccionar, para elegir. right? So what is it that what is that? ¿Qué es lo que determina eso? Ah, The laws and norms. okay, all right, yes. Sí, muy bien. So do you make choices and decisions before you are presented with information or after you are presented with information? ¿Cuándo haces tú las elecciones? ¿Antes de que se te presente una cierta información o después de haber recibido una cierta información? Right, yeah. Correcto. You can't Después. make a decision before information comes, Por supuesto, no puedes tomar una decisión antes de haber tenido la información. right? So information must first right? If the information is wrong, Si la información es incorrecta, if it's error, si la información es un error, but the evaluation process is correct, pero el proceso de evaluación es el correcto, then the decision will be to not do the wrong. la decisión resultante va a ser no hacer lo incorrecto. Right? Does that make sense? ¿Tiene sentido? If the truth comes Si la verdad te llega and you evaluate it correctly, y la evalúas correctamente, you will do the truth. vas a hacer aquello que es verdad. If the error comes Si viene el error and you evaluate it correctly, y tú lo evalúas correctamente, you will not do the error, tú no vas a cometer el error, right? ¿sí? But what happens Pero ¿qué sucede if the truth comes to you, si la verdad viene a ti, but your evaluation process is messed up? pero tu sistema de tu proceso de evaluación está alterado? What's going to happen? ¿Qué va a suceder? You're not going to do the truth. No vas a hacer la verdad o no vas a hacer lo correcto. And if the error comes and I'll tell you this, Y les diré esto, the decision will be automatic la decisión será automática based upon the evaluation process. con fundamento en el proceso de evaluación. Now, what is it that determines whether the evaluation process will work right or not? Ahora,
Satanás or my own sinful nature, o mi propia naturaleza pecaminosa, right? ¿sí? And all of that information must come to the mind. Y toda esa información debe llegar a la mente. And I must evaluate whether it is truth or error. Y yo debo evaluar si es verdad o si es error. And so there has to be an evaluation process. Así que tiene que haber un proceso de evaluación. At the end of that evaluation process, Al final de ese proceso de evaluación, I either believe that the information is correct, yo voy a tener una de estas dos posturas. O creo que la información es correcta or I believe that it's wrong. o creo que es incorrecta. And every bit of information I believe that is correct, Y todo pedacito de información que yo crea que es correcta, I will accept it. la voy a aceptar. I bring it in. La incorporo. It becomes a part of me. Llega a ser parte de mí. And now I operate by it. Y ahora yo opero en base a esto. And every bit of information that I believe is wrong, Y todo pedazo de información que yo crea que está equivocado, I will reject it. la rechazaré. It does not come in. No va a incorporarse, It doesn't become a part of me. no llega a formar parte de mí And I don't operate according to it. y yo no voy a operar de acuerdo con ella. So, what is needed for that evaluation process to happen correctly? Ahora, ¿qué es necesario para que este proceso de evaluación opere correctamente? Or to operate at all? O para que funcione, para que funcione. That it should have the right source. Okay? So, if you're going to evaluate something, Si tú vas a evaluar algo, what do you need in order to evaluate it? ¿qué necesitas para evaluar? Okay. La medida, La medida, el patrón. right? You have to have a standard, Hay que tener un parámetro, un estándar, una medida. right? So, what happens if you have a bad standard? Ahora, ¿qué sucede si tú tienes un estándar malo? What's going to happen? ¿Qué va a suceder? Yeah, will so do- you're going to believe the truth is error, Correcto, voy a creer que la verdad es error and you're going to reject it. y la voy a rechazar. You'll believe that error is truth, Y voy a creer que el error es la verdad and you'll accept it, y lo voy a aceptar. and you'll be completely wrong. Y estaré completamente equivocado. But what will you think of yourself? Pero ¿qué vas a pensar de ti misma? Mismo. That I'm correct, Que yo tengo razón because I am according to my standard. porque yo estoy evaluando conforme a mis parámetros. Right? Now, what happens if I have a mixed standard? ¿Qué pasa si mi parámetro o estándar es mixto? It's partly right, partly wrong. Está parcialmente correcto y parcialmente equivocado. What's going to happen? ¿Qué va a suceder? Okay. Correcto. Yeah, so I'm going to take some truth and believe it to be truth and accept it. Así que voy a tomar ciertas partes de la verdad y voy a creer que esas son verdad y las voy a aceptar. I'm going to take other truth and believe it to be error and reject it. Y tomaré otras verdades creyendo que son error y las voy a rechazar. I'm going to do the same thing with error, Y voy a hacer lo mismo con el error. and I'll be partially wrong and partially right. Y estaré parcialmente equivocado y parcialmente correcta. But what do I think of myself? Pero ¿qué pienso de mí? That I'm correct, Que estoy en lo correcto. right? Right, yes, because I'm still deceived. Sí, porque todavía estoy engañado. Now, I can only be, quotes, partially wrong in my words or my actions. Ahora, yo solo puedo estar parcialmente incorrecto en mis palabras o mis acciones, I am always wrong in my motivation. pero siempre estaré equivocado en mi motivación. So, in fact, I am always wrong Por lo tanto, siempre estaré equivocado o incorrecto. if I have a, quotes, mixed standard. Si es que tengo el así llamado el
estándar mixto o parámetro mixto. right? The moment that you eat from the tree of knowledge of good and evil, Desde el momento en que comes del árbol del bien y del mal, you don't become partially evil, no te vuelves parcialmente malo, but completely evil, sino completamente malo. right? ¿Sí? But you only think Pero tú piensas that you are good. que estás bien. Now, the only way that it can work right Ahora, la única manera como puede funcionar bien is if you have the perfect standard. es si tú tienes el parámetro perfecto. Then you take the truth and believe it to be truth, Entonces tú tomas la verdad y crees que es la verdad and you accept it. y la aceptas. And you take the error and believe it to be error, Y tomas el error y crees que es un error and you reject y it. lo rechazas. Right? And so now you are correct. Y ahora tú estás en lo correcto. And what do you think of yourself? ¿Y qué piensas de ti mismo? That you're correct. Que estás en lo correcto. So how many people think they're correct? Ahora, ¿cuánta gente piensa que está en lo correcto? Everyone. Todos. It's difficult. Es difícil, Because if you think you're correct because you think you're correct, porque si tú piensas que estás en lo correcto porque piensas... if you think you're correct because you think you're correct, Si tú piensas que estás en lo correcto porque tú piensas que estás en lo correcto, well, that's no proof. esa no es ninguna prueba, Right? That's not a proof of anything. no prueba nada, no demuestra nada. Now, I don't have it in this presentation. I have it in other ones. No la tengo en esta presentación, la tengo en otras. But how do you prove the truth? Pero ¿cómo pruebas la verdad? Okay? Muy bien. But how do you even prove that the law is right? Pero ¿cómo puedes probar aún que la ley es correcta? Ah, Through the results. okay. Truth always works. La verdad siempre funciona. Truth always works. Siempre funciona la verdad. Because truth is information Porque la verdad es información that puts things in the right order que coloca las cosas en el orden correcto, so that they correcto, so that they function. para que puedan funcionar. Error El error is information es información that puts things in the wrong order que coloca las cosas en el orden equivocado so that they do not function. para que no puedan funcionar. So how can we make right choices if we need to wait until the end to see if they are right or wrong? Because you just said that. Yes, because the way God created us in the beginning, Porque el modo como Dios nos creó al comienzo, there was never a reason to question. nunca había una razón para cuestionar. Because we were created with trust connected to God. Porque fuimos creados para que a través de la confianza nos conectábamos con Dios. By faith, we were taking from Him. Por la fe tomábamos de Él, We received from Him what we needed. recibíamos de Él lo que necesitábamos, Our needs were supplied. nuestras necesidades quedaban suplidas, We had love and peace and patience and joy. teníamos amor y paz, paciencia, alegría, And that is what we passed on to others. y eso era lo que le entregábamos a los demás. And Adam and Eve did not see the taking, Y Adán y Eva no veían el tomar, but they could see the giving, ellos solo podían ver el dar, right? And it's still the same thing now. y sigue siendo la misma cosa así ahora. We don't see the taking, No vemos el tomar, we only see the giving, solo vemos el dar. right? But now in our deceived state, Pero ahora en nuestro estado engañoso, right? God can't convince us from the side of the cause. Kant, God cannot Dios, convince us Dios no puede
convencernos en el lado de la causa, He can only convince us from the side of the effect. solo puede convencernos del lado de los efectos. And God is very good, Y Dios es muy bueno and He has made the law of cause and effect y Él ha creado la ley de causa y efecto so that every effect that is bad para que todo efecto que es negativo o malo came from a bad cause, tiene que ser que proviene de una causa mala o negativa. and every effect that is good Y todo efecto que es bueno came from a good cause. tiene que provenir de una buena causa. Right? ¿Sí? So if it works, Así que si funciona, then it had to come from the truth. entonces tiene que provenir de la verdad. If it doesn't work, Si no funciona, it did not come from the truth. no provino de la verdad. And if you believe the truth, Y si tú crees que tú crees la verdad, but it's not working, pero no funciona, question what you believe. cuestiónate lo que crees. Right? ¿Sí? Question. Cuestiónatelo. Right? It's good to question. Es bueno cuestionarse. I love people that Me question. encanta la gente que cuestiona. Right? Whatever your background you're coming from. No importa los ancestros que traigas. Right? The ones that are dangerous are the ones that don't ever question. Los que son peligrosos son aquellos que nunca cuestionan. Because you can put a noose around their neck and lead them anywhere. Porque tú puedes colocarle una soga alrededor del cuello y guiarlos a donde quieras. Right? All right, so God's law is the standard, Así que la ley de Dios es el parámetro right, by which we evaluate the information correctly. por el cual evaluamos la información si es correcta o no. Now, this evaluation process that we've been talking about Ahora, este proceso de evaluación del que hemos venido hablando is a function of the conscience. es una función de la conciencia. Right? ¿Sí? So you and I have a conscience given to us by God. Así que tú y yo tenemos una conciencia que nos ha sido dada por Dios. It's a part of or a function of the mind or the spirit. Es una parte del funcionamiento de la mente o del espíritu. Right? And Jesus talks about the conscience in Matthew 6:22 and 23. Y Jesús habla acerca de la conciencia en Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Andres, we have a different presentation on the Spanish one now. Andreas, Yeah, I think I heard a chair move. Now we're on her presentation. Somehow. Swipey, swipey. Error. Error. error al apretar el Porque no está funcionando. porque no está funcionando. La verdad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Okay. Now in Mind, Character, and Personality, Volume 1, En el libro Mente, Carácter y Personalidad, volumen 1, we are told this. se nos dice esto. Estas palabras tienen un primer y un segundo sentido, un significado literal y uno figurativo. Están llenas de verdad con respecto al ojo corporal, con el cual vemos los objetos externos, y también son ciertas con respecto al ojo espiritual, la conciencia, con la cual evaluamos el bien y el mal. Si el ojo del alma, la conciencia, es perfectamente saludable, el alma será bien enseñada. Go on. Pero cuando la conciencia es guiada por las percepciones humanas, que no están subyugadas ni suavizadas por la gracia de Cristo, la mente está enferma.
Las cosas no se ven en su verdadera relación, la imaginación se sobreexcita y el ojo de la mente ve las cosas bajo una luz distorsionada y falsa. These are just different words to describe what we've been talking about all week. Estas son simplemente palabras distintas para describir aquello de lo que hemos venido hablando toda la semana. But now we're starting to look at the different parts of the mind or parts of the spirit that are involved in the deception. Pero ahora estamos comenzando a hablar acerca de las diferentes partes de la mente o partes del espíritu que están involucradas en el engaño. So we've talked about identity Hemos hablado acerca de la identidad, because that's the beginning of the human function. porque ese es el mismo comienzo del funcionamiento del ser humano. So the fall had to begin at identity. Así que la caída tuvo que tener lugar allí en la identidad. And the restoration of the plan of salvation must begin at identity as well. Y la restauración, el plan de salvación, debe comenzar también allí en la identidad. But the deception also involves the conscience. Pero el engaño también involucra a la conciencia. And if the conscience is involved in error, Y si la conciencia está involucrada en el error, if it sees things from the wrong standpoint, si ve las cosas desde el punto de vista equivocado and it sees error as good y ve al error como bueno and truth as evil, y ve la verdad como mala, then we are in a hopeless situation where everything inside is darkness. entonces estamos en una situación desesperada en la cual todo adentro es oscuridad. And the hope for the conscience is information. Y la esperanza para la conciencia es la verdad. Right? Truth, which is information. La verdad que es información. So when the information of the truth comes, Así que cuando la información de la verdad llega, and by the help of the Holy Spirit, y con la ayuda del Espíritu Santo it is accepted in the conscience of the individual, es aceptada por la conciencia del individuo, then that bit of truth that came in, luego ese poquitito de verdad que ingresó it dispels the error that was the opposite of it. expulsa el error que era lo opuesto de ella. But it doesn't expel all error. Pero no expulsa todo el error, It only expels the error that was the opposite of the truth that you just now accepted. solo expulsa el error que era lo opuesto a la verdad que tú recién acabas de aceptar. Right? ¿Sí? Now, that bit of truth Ahora, ese poquito de verdad gives more advantage for more truth to come in, for you to bring more truth in. permite y da la ventaja de que permite que más verdad comience a entrar. Right? That's like building a puzzle. Es como armar un rompecabezas. Right? If you Sí. get one piece of truth, Si tú tienes ya una pieza de verdad, now you have 4 places to put more truth. ahora tienes 4 lugares donde puedes insertar más verdad. And if you have another piece of truth that fits with the first piece, Y si tú tienes otra pieza de verdad que encaja con la primera pieza de verdad, now you have 6 places for truth to fit. ahora tienes 6 lugares donde puedes encastrar la verdad. And the more truth you bring in, Y cuanto más verdad incorporas, the more place you have for more truth. tanto más lugar tienes para más verdad. And so as truth is accepted and it dispels the error, Así que a medida que la verdad va siendo aceptada y va expulsando el error, then the conscience becomes enlightened. entonces la conciencia va iluminándose. But it's not all at once. Pero no ocurre todo de una vez. It's not completely dark and now completely light. No ocurre, ahora estoy completamente oscura y ahora estoy completamente iluminada. It's a process, Es un proceso and it takes time, y lleva tiempo. and that's okay, Y eso está bien. right? It's okay for it to be a Está bien. process. Está bien que sea un proceso. We're also told También se nos dice, cuando la verdad es tenida como verdad solo por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y hecho receptivo, la verdad solo turba la mente.
Pero cuando se recibe la verdad como verdad en el corazón, ha pasado por la conciencia y ha cautivado el alma por medio de sus principios puros. Es puesta en el corazón por el Espíritu Santo, que da la forma de su belleza a la mente a fin de que su poder transformador pueda verse en el carácter. Okay, so this gives us an idea Así que esto nos da la idea that the transformation of the conscience que la transformación de la conciencia happens before the transformation of the heart. ocurre antes que la transformación del corazón. So the conscience becomes enlightened Así que la conciencia llega a estar iluminada before the heart can become enlightened. antes que el corazón pueda llegar a estar iluminado. And that can be frustrating. Y eso puede ser muy frustrante. I'm going to explain in a Y ahora little bit. se los voy a explicar en un momento. So when you have information that comes through the conscience to the heart, Así que cuando tú tienes información que viene a través de la conciencia hacia el corazón, and this is a part of the spirit, a part of the mind, y estas son las partes del espíritu, las partes de la mente, that information also must be evaluated. esa información también tiene que ser evaluada. But now it's not being evaluated by the conscience, it's being evaluated by the heart. Pero ahora ya no es evaluada por la conciencia, sino que es evaluada por el corazón. And the heart evaluates information according to gain, ¿Y cómo evalúa el corazón la información? La evalúa de acuerdo con lo que es ganancia, and everything that you believe is gain, you will do. y toda cosa que tú creas que es ganancia la vas a hacer. And everything you believe is loss, Y toda cosa que tú creas que es pérdida, you will not do. no lo vas a hacer. Question. Pregunta. But that's the work of the Holy Spirit. Is it always the work of the Holy Spirit or not? It cannot be done without the help of the Holy Spirit. No puede hacerse sin la ayuda del Espíritu Santo. But it cannot be done without the conscious involvement of the individual. Pero no puede ser realizado sin el involucrarse conscientemente del individuo. So it can only be done as a cooperation Así que solo puede darse mediante una cooperación between the person and the Holy Spirit, entre la persona y el Espíritu Santo. right? ¿Sí? So it cannot be done by the person alone, Así que no puede hacerse por la persona sola and it cannot be done by God y alone. no puede hacerse solo por Dios. It's both, Es ambos. right? But since it's the work of the Holy Spirit, it gives me more peace and peace of mind that it is Him that is doing it. Oh yeah, yeah, absolutely. Sí, sí, por supuesto. Yeah. Because His word says that He produces in me the want and the doing of His will. Yes, yes. But then how do we understand that? Sí, sí, y ahora ¿cómo entendemos eso? Right? Ese versículo. We're referring to the passage that God works in us to will and to do of his good pleasure. Y nos estamos refiriendo al pasaje que dice que Dios hace en nosotros el querer y el hacer como su buena voluntad. So, can God take over Así que, ¿será que Dios puede... Can you finish the phrase? can God take over the self-government of the individual ¿Puede Dios tomar el control del autogobierno del individuo that he created them to govern themselves by? por el que Él mismo creó para que se gobiernen a sí mismos? No, No, it can't do it, no puede hacerlo. right? Because that would be going against his creation. Porque eso sería ir en contra de su propia creación. It would essentially be saying, oh, I created them wrong, now I need to fix it. Sería como si estuviera diciendo esencialmente, yo los creé de manera equivocada, ahora tengo que arreglarlo. No, he created us the way he should have, No, Él nos creó de la manera como tenía que crearnos. right? Sin, there's no excuse for it. Para el pecado no hay ninguna excusa. But we still function how God created us to function, Y aún funcionamos del modo como Dios nos creó para funcionar, but under the deception, we Pero- function in the wrong direction. pero bajo el engaño
funcionamos, pero en la dirección equivocada. Right? So, can the Holy Spirit break into the individual and do in them what they do not what they do not give permission for? Así que ¿será que el Espíritu Santo se puede tomar el control del individuo y hacer por él lo que no le fue dado hacer? No, No. no. How does the Holy Spirit or how does God work in us to will and to do of His good pleasure? ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad? God controls cause and effect, Dios controla causa y efecto, and by the effect, y mediante el efecto, He seeks to convince us that we are wrong Él está buscando convencernos de que estamos equivocados, so that we ourselves might reach out to Him for the truth. de modo que nosotros mismos nos extendamos hacia Él para tomar la verdad And that we might bring the truth in. y que nosotros incorporemos la verdad dentro. And then we govern ourselves according to that truth. Y entonces nosotros nos gobernaremos a nosotros mismos de acuerdo con esa verdad. But the Holy Spirit must be there to empower the facilities of the Spirit or the facilities of the mind Pero el Espíritu Santo tiene que estar allí para otorgarle poder a los lugares de la mente o los lugares del espíritu. Facilities means the place. facilidades. Facilidades, habilidades. Yeah, habilidades. Okay. El Espíritu Santo tiene que estar allí para darles poder a las habilidades de la mente. But the individual must use those abilities themselves. Pero el individuo debe usar esas habilidades por sí mismo. Right? ¿Sí? So some of us have the idea that God can come in and possess an individual like a demon-possessed person in the right way. Algunos de nosotros tenemos la idea de que Dios puede entrarse, meterse en nosotros y poseer al individuo de la forma como eran poseídos los poseídos demoníacos, pero que lo hace del lado bueno, digamos. No, Pero no es así, no. no. God always leaves the individual free to govern themselves. Dios siempre deja al individuo libre para que se gobierne a sí mismo. There, I'm sure, are going to be components of this that we will not understand until we get to heaven. Estoy seguro que va a haber componentes de esto que no lo vamos a entender hasta que lleguemos al cielo, But we can be sure pero podemos estar seguros that in whatever way God created us to govern ourselves, que cualquiera sea la forma en que Dios nos creó para gobernarnos, autogobernarnos, God will not take over that government. Dios no va a irrumpir dentro de esa esfera de acción para gobernarnos Él. But there are parts of our function that we cannot accomplish ourselves. Pero hay partes de nuestras funciones que no podemos ejecutarlas nosotros mismos. We need God. Necesitamos a Dios. And so hence it has to be a cooperative work between the individual and God. Y por lo tanto tiene que haber un trabajo cooperativo entre el individuo y Dios. All right, so how is the heart going to evaluate the information? Muy bien, ¿cómo es que el corazón va a evaluar la información? What does it need? ¿Qué necesita? All right, so it needs a standard, Muy bien, necesita un estándar, un parámetro. right? It's got to have a standard in order to evaluate that information. El corazón necesita un parámetro para poder evaluar la información. So the conscience evaluates information Así que la conciencia evalúa información in regards to right and wrong, en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, good and evil, lo bueno y lo malo, and the heart evaluates information in regards to gain and loss. y el corazón evalúa la información con relación a ganancia o pérdida. And Jesus talked about the heart just before talking about the conscience. Y Jesús habló acerca del corazón justo antes de hablar de la conciencia. En Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
So we're told in regards to this passage Se nos dice en relación con este pasaje, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El corazón es la ciudadela del hombre. De él manan la vida o la muerte. Mientras su corazón no esté purificado, una persona queda descalificada para tener parte alguna en la comunión de los santos. So, what happens if the conscience ¿Qué sucede si la conciencia is in error está en el error and it accepts y acepta the error as good? el error como bueno? So the conscience is dark. O sea que la conciencia está oscurecida. Is the heart going to be enlightened or dark? ¿Cómo va a estar el corazón? ¿Va a estar iluminado o va a estar oscurecido? Yeah, because the light has to come through the conscience first. Sí, porque la luz tiene que llegar a atravesar la conciencia primero. So the heart is going to evaluate that information, Así que el corazón va a evaluar esa información and it will do so by a bad standard, y va a hacerlo mediante un parámetro equivocado and it will believe that error is gain, y va a creer que el error es and ganancia it will do it, y va a hacer aquello que es and it will believe that truth is loss, y va a creer que la verdad es la pérdida and it won't do it. y no la va a ejecutar. So here you have somebody that believes that error is good, and they do it. Aquí tenemos una persona que cree que el error es bueno y lo hace, lo lleva a cabo. And they believe truth is bad, and they don't do it. Y creen que la verdad es mala y no lo hacen. And this person has an earthly treasure. Y esta persona tiene un tesoro terrenal. Now, what happens if the conscience is enlightened Ahora, ¿qué sucede si la conciencia está iluminada and it sees the truth as good, y ve la verdad como buena? and now that is sent through to the heart, Y ahora la información es enviada al corazón and the heart now evaluates that information, y ahora el corazón también evalúa esa información, but it still does so with the bad standard? pero el corazón aún evalúa esa información con el parámetro incorrecto. What's going to happen? ¿Qué va a suceder? You're going to believe that error is gain, Vas a creer que el error es ganancia and you're going to do it. y lo vas a hacer. And you're going to believe that truth is loss, Y vas a creer que la verdad es pérdida and now you're not going to do it. y ahora no lo vas a hacer. Now Ahora you have an internal fight. tienes una lucha interior. Because the conscience says, oh, this is good, Porque la conciencia te dice, oh, esto es bueno. and the heart says, oh, this is loss, Y el corazón te dice, oh, esto es pérdida. and you don't do it. Y tú no lo haces. And the conscience says, oh, this is bad. Y la conciencia te dice, oh, esto es malo. And the heart says, oh, this is gain, Pero el corazón te dice, oh, esto es ganancia. and you do it. Y tú lo haces. And you don't know why. Y tú no sabes por qué. You just did the wrong you knew you shouldn't do. Hiciste exactamente lo equivocado que tú sabías que no tenías que hacer. And you don't know why you couldn't do the truth you knew you should. Y no sabes por qué no pudiste hacer lo bueno que sabías que tenías que hacer. Because only the conscience has been enlightened, Porque solo la conciencia fue iluminada, and the heart has not been enlightened yet. pero el corazón no ha sido iluminado todavía. Does this sound like something in the Bible? ¿Les suena esto algo parecido a un escrito bíblico? Does this sound like some experience that you and I have had? ¿Les suena parecido a alguna experiencia que ustedes y yo hayamos tenido? Yeah. Claro, Yeah. sí. Uh-huh. All right, let's talk Bien. about the third one. Vamos a ver la tercera opción. The conscience has been enlightened by the truth, La conciencia ha sido iluminada por la verdad and it sees the truth as good. y ve la verdad como buena. The information is then brought to the heart, La información luego pasa al corazón and the heart evaluates that information by the heavenly standard. y el corazón evalúa esa información con el parámetro celestial. And again, that is a
The Holy Spirit must help with that. Y nuevamente el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para esto. Right? Must. ¿Sí? Tiene que hacerlo. Now, what is the heart going to decide? Ahora, ¿qué va a decidir el corazón? It's going to believe that truth is gain, Va a creer que la verdad es ganancia and it will do it. y lo va a hacer. And it will believe that error is loss, Y va a creer que el error es pérdida and it's going to not do it. y no lo va a hacer. Right? ¿Sí? So let's put this all together in one slide. Vamos a colocar todo esto junto en una sola diapositiva. The information comes, La información llega, you to the conscience. viene hasta la conciencia, It's evaluated by the bad standard. es evaluada por un parámetro defectuoso. You believe error is good. Tú crees que, que el error es Good. Yes, Bueno. Good. And you believe that truth is bad. y tú crees, but Yeah, it I is know, wrong. I know. Pero tú crees que la verdad es mala. Right? Now, the color red represents error, Ahora, el color rojo representa el error and the color green represents truth. y el color verde representa la verdad. But the stars next to it mean that I'm in a deception, Pero los asteriscos que están allí al costado significan que yo estoy en un engaño, so I think the error is truth, de modo tal que pienso que el error es la verdad and I think that that truth is error. y pienso que la verdad es error. So I have it backward. Así que lo tengo invertido. Right? ¿Sí? Now that information is sent to the heart. Ahora, esa información se le envía al corazón, It's evaluated by the bad standard, es evaluada por un parámetro equivocado o defectuoso, which then sees the evil as gain, que luego ve el mal como ganancia and it sees the good as loss. y ve el bien como pérdida, That is sent to the will, y eso se envía a la voluntad, and the will chooses to do the evil, y la voluntad elige hacer lo malo and it chooses to not do the good. y elige no hacer lo bueno. This is Romans 1. Esto está descrito en Romanos capítulo 1. What does Romans 1 say? Que nos dice Romanos 1, versículos 21 y 22, ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. All right, next case. El siguiente caso, Information comes to the conscience. llega la información a la conciencia, It's now evaluated by the perfect standard, ahora es evaluada por un parámetro perfecto, which again is the law of God, que nuevamente es la ley de Dios, and you can only come to that through the help of the Holy y Spirit. solo puedes llegar a ese punto a través de la ayuda del Espíritu Santo. Now you see the good and truth as good and truth, Ahora tú ves lo bueno y verdadero como verdad, and you see the error and evil as evil. y tú ves lo malo y equivocado como malo. And that's sent to the heart, Y esa información es enviada al corazón, and the heart evaluates it by the bad standard. y el corazón lo evalúa mediante un parámetro defectuoso. And it sees the error as gain, Y ve el error como ganancia, and it sees the truth as loss. y ve la verdad como pérdida. That's sent to the will, Esa información se envía a la and the voluntad. will does the error, La voluntad comete o realiza el error and it doesn't do the truth. y no realiza la verdad. This is Romans 7. Esto se describe en Romanos 7. Right? We're all familiar with Romans 7. Todos estamos familiarizados con Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, elijo, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, elijo, sino el mal que no quiero, eso hago. That's a problem. Ese es un problema. But thankfully, Romans does not end in chapter 7. Gracias a Dios, Romanos no termina en el capítulo 7. Romans 8 is coming. Y ahora viene Romanos capítulo 8. And here you have information coming to the conscience, Aquí tenemos la información que llega a la conciencia,
Again, it's evaluated by the perfect standard. Nuevamente es evaluada por el parámetro perfecto. I see good as good and evil as evil. Veo lo bueno como bueno y lo malo como malo. That information is brought to the heart. Esa información es llevada al corazón It's by the help of the Holy Spirit. con la ayuda del Espíritu Santo. I take the perfect standard in my heart. Yo incorporo el estándar perfecto, el parámetro perfecto en mi corazón And I evaluate things according to that perfect standard. y evalúo las cosas de acuerdo con ese parámetro perfecto. So now I see the good as gain, Así que ahora veo lo bueno como ganancia and I see the evil as error. y veo, As loss. y veo lo malo como pérdida. That information is sent to the will, Esa información baja a la voluntad and now I do the good, y ahora hago lo bueno and I don't do the evil. y no hago lo malo. And now we have Romans 8. Y ahora tenemos Romanos 8. Right? ¿Sí? Oh, by the way, De paso, anybody wants the slides? ¿alguien quiere las diapositivas? Administration here will have all of the slides. La administración aquí va a enviar a todos todas las diapositivas, Including presentations that are translated into Spanish that I won't have time to present. incluyendo presentaciones que han sido traducidas al español pero que no voy a tener tiempo de presentar. Sí. Why do you have the conscious and the heart separated? How can you explain that? Because the Bible refers to the heart as the mind. Well, yeah, these are parts of the mind or functions of the spirit. Son como compartimentos de la mente o partes de la mente o funciones del espíritu. No se lo puede ubicar en algo geográfico, sino que son funciones diferentes. Right. So the heart is a part of the mind. It is not the mind. O sea que el corazón es una parte de la mente, no es la totalidad de la mente. So the conscience is a part of the mind. It's not the whole mind. La conciencia es una parte de la mente, no es toda la mente. Like you have heart and liver and kidneys, Del mismo modo como tú tienes corazón, hígado y riñones, you have identity. tienes la identidad, You have reason. tienes la razón, You have intellect. tienes el intelecto, You have will. tienes la voluntad, You have heart. tienes el corazón, You have conscience. tienes la conciencia, You have imagination. tienes la imaginación. Right? All of these are different parts or functions of the spirit or the mind. Todos estos son como diferentes partes u órganos del espíritu o la mente que tienen una función diferente. Right? En el caso del corazón, incluiría solamente el límbico o el límbico y el reactivo, si hablamos del cerebro tribuno. Okay. So the question was in regards to the brain, La pregunta hace referencia al cerebro right? And what part of the brain is involved in this? y qué partes del cerebro están involucradas en esto. Right? This is a function of the spirit, Estas que acabamos de escribir son funciones del espíritu, but the spirit does not function without the brain. pero el espíritu no funciona sin el cerebro. So this is not a function of the brain, Así que estas no son funciones del cerebro, it's a function of the spirit. son funciones del espíritu. But if you don't have the brain, Pero it's not going to work. Pero si no tienes el cerebro, no van a operar. Right? ¿Ok? So what determines whether the evaluation process is going to work right or whether it's going to work wrong? ¿Qué determina si el proceso de evaluación funcionará correcta o incorrectamente? Creo que el elemento clave ahí es el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo identifico el actuar del Espíritu Santo? So the Holy Spirit, so my question is, how do I identify if the Holy Spirit is working or not? By the effects. Por los efectos. Identifico la acción del Espíritu Santo por el efecto o los efectos. Right? Jesus was talking with, what's his name?
in John chapter 3. En Juan capítulo 3, Jesús estaba hablando con, What's that? ¿cómo era el nombre? Nicodemus, yes. He Con was talking Nicodemo. with Nicodemus. Con Nicodemo. And Nicodemus said, how can these things be? Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo pueden ser estas cosas? And he said, the wind blows where it chooses. Y Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere, And you see the trees moving, y tú ves los árboles que se mueven, but you don't know where it came from and you don't know where it's going to. pero ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. So it is with the Holy Spirit. Así es con el Espíritu Santo. You can't determine where it comes from. No puedes determinar de dónde viene, You can't determine where it's going no to. puedes determinar hacia dónde se dirige, But you can see the pero effects of puedes it. ver los efectos de él. Right? Sí. And the effects will be seen Y in los your life, efectos van a ser vistos en tu vida, especially what comes out of you. especialmente lo que sale de ti. Right? Yeah. The fruits. The fruit of the Spirit. So the thing that determines whether the evaluation process is going to work right or wrong is the standard. Así que lo que determina si el proceso de evaluación va a funcionar correcta o incorrectamente es el parámetro, el estándar. And we need the law of God as the standard. Y necesitamos el parámetro de Dios como el estándar, su But ley. most people have themselves as the standard. Pero la mayoría de la gente tienen a quién como su estándar, a sí mismos. And so we talk about your truth, my truth, their truth, and somebody else's truth. Entonces nosotros hablamos de mi verdad, tu verdad, la verdad de alguien más y cuántas más. No, there is the truth. Ahora existe la verdad Right? And the truth works. y la verdad funciona. And if it's not the truth, it will not work. Y si no es la verdad, no va a funcionar. Right? God did not make the 10 Commandments the way that He did Dios no hizo los 10 mandamientos de la forma en que los hizo because He chose to do it that way, Porque- because that's what He wanted. porque eligió hacerlos de esa manera porque eso así era como él quería hacerlo. God stated the 10 Commandments how He did Dios estableció los 10 mandamientos del modo como lo hizo because that is how things are. porque esa es la forma como son las cosas. That's the only way it works. Es la única forma en que funcionan. God's law is not the way it is because God said, well, I think I'm going to do this. La ley de Dios no es como es porque Dios de repente dijo, me parece que voy a hacer esto. No. No, Man does that, los hombres hacemos eso, but that's not how God's law is. pero así no es como funciona la ley de Dios. The God's law is the way that it is because that is the only way things function. La ley de Dios es como es porque esa es la única manera como las cosas pueden funcionar. Right? And God knows that. Y Dios sabe eso. Right? So what determines what standard I have? ¿Qué determina cuál parámetro tengo? I say my nature. Yo digo mi naturaleza. Horst would say my identity. El doctor Horst diría mi identidad. We're talking about the same thing, Estamos hablando acerca de la misma cosa, just using different words. usando diferentes palabras. So what is the difference between nature and choice? ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza, entre hacer algo por naturaleza o por elección? So does a dog have choices? ¿Puede hacer elecciones un perro? Is this dog exercising choice at the moment? Is this dog exercising choice at the moment? En este momento, ¿está este perro tomando decisiones? ¿Eligiendo algo? Yes, the dog is making a choice. Sí, el perro está haciendo una elección. It is choosing not to eat the biscuit right now. Está eligiendo no comerse el bizcocho en este momento. All right? ¿Sí? Does a bird have choices? ¿Tiene un pájaro posibilidad de elegir? Yes. Sí. The bird obviously is making the choice to ride the bicycle. Obviamente este pájaro está haciendo la elección de mandar en su bicicleta, le dicen, ¿no? Right? Bicicleta. Bicicleta. Do you and I have choices? ¿Tú y yo tenemos elecciones? Yes. Sí. All right.
So what determines what choices a dog, a bird, and you and I have? ¿Qué determina qué elecciones va a tener un perro, un pájaro y tú y yo? The conscience, the heart, the limits. Do your choices determine what your nature is? ¿Será que tus elecciones determinan cuál es tu naturaleza? Or does your nature determine what choices you have access to? ¿O será que tu naturaleza determina a qué elecciones tú tendrás acceso? Last one. Yeah, the second one. Segunda o la última. So what nature do you have? Ahora bien, ¿cuál de las naturalezas tienes? A sinful nature ¿Una naturaleza pecaminosa or a sinless nature? o una naturaleza no pecaminosa? Sinful nature. Naturaleza pecaminosa. Right. Psalm 51 verse 5. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Psalm 14:3. Salmo 14:3. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romans 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Could Jesus only have sinful nature? ¿Podía Jesús tener solamente la naturaleza pecaminosa? Could he? ¿Podía? No. No, Because sinful nature is the bad tree, porque la naturaleza pecaminosa es el árbol malo and it can only produce bad fruit. y solo puede producir malos frutos. So, he could not just have fallen nature. Así que él no podía tener solamente naturaleza caída. Right? He had to have something else as well. Él tenía que tener algo más también, además. And of course, that was covered already. Por supuesto, ese tema ya lo hablamos. So, we have sinful or fallen nature, Así que nosotros tenemos naturaleza caída o pecaminosa and that nature is limited. y esa naturaleza es limitada And it does not have access to many choices, y no tiene acceso y no hay muchas elecciones a las que tenga acceso. right? So, the fallen nature, Así que la naturaleza caída it has selfishness. tiene egoísmo. So, you can make selfish choices, Así que tú puedes hacer elecciones egoístas and you can choose cruelty y puedes elegir crueldad and e infidelity infidelidad And y fear. temor and y abuse ser abusivo and self-pity y tener autocompasión and pride y orgullo and y manipulation manipulación and y theft ser un ladrón and y addictions las adicciones and harshness y la rudeza and y indifference la indiferencia, and force, la fuerza, gossip, los chismes, deceit, los engaños, distrust, la desconfianza, la Coveting. avaricia, coercion, coerción, Impatience. impaciencia and sin. y pecado. All of those are choices that are available to the fallen nature. Todas estas son las elecciones disponibles para la naturaleza caída. Isn't that exciting? Isn't that exciting? ¿No les entusiasma la idea? It's a problem. Es un problema, It's a big problem. es un gran problema. Right? Now, the nature of Christ, Ahora la naturaleza de Cristo, the unfallen nature, la naturaleza no caída, it has access to choices too. también tiene acceso a elecciones. It has access to choices of selflessness. Tiene opción a elegir el altruismo And y la honestidad y la compasión y el control propio, la libertad, la bondad, la valentía, la paz, la justicia, la humildad, la fidelidad, la confianza, el honor, el respeto,
el contentamiento, la dulzura, la afectividad, la simpatía, la paciencia y la amabilidad. Does the sinful nature have access to any of the choices of the sinless nature? ¿Tiene la naturaleza caída acceso a alguna de las opciones de la naturaleza no caída? Repito la pregunta. ¿Tiene la naturaleza caída acceso a alguna de las opciones de la naturaleza no caída? No, No, no. Because the nature limits what choices it has access to. porque la naturaleza te limita en el tipo de elecciones a los cuales vas a tener acceso. Does the unfallen nature have access to any of the choices of the fallen nature? ¿Será que la naturaleza no caída tiene opción a elegir alguno de todos los atributos de la naturaleza caída? No, No, no. No. Because the nature determines what choices you have access to. porque tu naturaleza determina a qué elecciones tienes acceso o no. With what nature ¿Con cuál naturaleza did Adam fall? cayó Adán? With the yellow one. Yes, with the yellow one. Sí, con la amarilla. How? How? ¿Cómo? ¿Cómo? By choice. Did he, in his unfallen nature, have access to any choices of the fallen nature? ¿Tenía él en su naturaleza no caída, amarilla, tenía acceso a alguna de las atributos de la naturaleza caída? No, No. no. If he did, Si las hubiera tenido, sin would not be a mystery. el pecado no sería un misterio, It would be a choice. sería una elección. The fall was not a choice. La caída no fue una elección, It was not. no lo fue. It was a self-deception Fue un autoengaño that caused them to see things the wrong way que les provocó ver las cosas del modo equivocado and continue to pursue what they believed was good, but now it's evil. y continuar siguiendo la línea de lo que creían que estaba bien, pero resultó ser error. How can that be explained ¿Cómo puede eso ser explicado when there was nothing in the nature of Adam to Cu- give him the possibility of cuando, sin? cuando no había nada en la naturaleza de Adán que le pudiera dar la posibilidad de pecar? It cannot be explained. No puede ser explicado. It's the mystery of iniquity. Es el misterio de la iniquidad. But there is no mystery to choice. Pero no hay ningún misterio en relación con las elecciones. If it was a choice, it would not be a mystery. Si hubiera sido por elección, no sería un misterio. It was not a fall by choice. No fue una caída por elección. Adam did not choose Adán no eligió to jump into the pit of sin saltar hacia abajo del abismo del pecado with a knowledge of what he was doing. teniendo un conocimiento de lo que estaba haciendo. He didn't. ¿Sí? It was in a state of deception Fue en un estado de engaño that he fell into the pit. que él se cayó en el pozo. Hence, Por lo tanto, God can forgive Dios pudo perdonar and God can try to save. y Dios puede tratar de rescatar. Because if with a free will Porque si con una voluntad libre Adam chose o un libre albedrío Adán hubiera elegido to jump into the pit, saltar al pozo,
It would be unrighteous for God to pull him out. Hubiera sido injusto o injusticia de parte de Dios sacarlo hacia afuera. He would have to leave him where he chose. Dios hubiera tenido que dejarlo allí donde Él eligió. You like people who question? Yeah, yeah, yeah. Sí, Good. sí, por supuesto. The problem is that it wasn't in Adam, it was in Eve. Well, yeah, she had the same nature. Bueno, ella tenía la misma naturaleza. The way we have understood it is that she chose to... Yes, I understand. Sí, yo entiendo. I know. I know that's what we have understood. Yo sé que eso es lo que hemos entendido. That's what we have been taught. Eso es lo que se nos enseñó. That's what we've been learning in Sabbath school. Eso es lo que hemos aprendido en las escuelas sabáticas. It's what we've been, yes, everybody believes that. Sí, todo el mundo cree eso. Is it real? Es real. Or are we deceived? O estamos engañados. Yes, yes, I know those quotes too. Conozco esas citas también. Yes. The question is, La pregunta es, what standard are we using to interpret the text? ¿qué medida, qué parámetro estamos usando para interpretar el texto? Are we using our prior knowledge or our prior information, ¿Estamos usando nuestro conocimiento previo or are we using the law as the standard by which we interpret the information? o estamos utilizando la ley como parámetro para interpretar lo que leemos? It's good for us to ask these questions. Está buenísimo que hagamos estas preguntas. Right? I'm not offended at all by Yo no questions. estoy ofendido en absoluto por estas preguntas. Because I love it that you're thinking. Porque me encanta, porque se ve que están pensando. Because we must think for ourselves. Porque debemos pensar por nosotros mismos. We cannot think from others. No podemos pensar de lo que piensan otros. And we're so used to thinking from others Y estamos tan acostumbrados a pensar de lo que piensan otros that we don't think for ourselves. que no pensamos por nosotros mismos. So it's good Así for que you to ask these questions. Es bueno que hagan estas preguntas And then go take the information y luego vayan y tomen la información and you and God start fighting over it. y tú y Dios comiencen a pelear al respecto. It's okay, you know. Está todo bien. God's a big boy. He's you know, he can handle a fight, Dios es un adulto, Él puede manejar una discusión. right? Yeah, it's okay, Está todo bien. right? Yes, fight with these things. El parámetro es la ley, y si el parámetro es la ley y me dice que Jesús, el Padre, me dio libre albedrío, es suficiente para entender que yo tengo la capacidad de escoger. Okay, I don't understand. A ver, perdón, me distraje tomando agua. Si el parámetro es la ley, If the standard is the law, entonces Él me dio el libre albedrío then He gave me the free will for me to choose. Okay, okay, sencillamente lo dejo en ese plano, So I just leave it. tengo el libre. okay. I have the free will. So let me ask one question. Muy bien, muy bien. Déjeme hacerle una pregunta. How many people are a slave to sin? ¿Cuántas personas son esclavos del pecado? How can you be a slave to sin and have free will at the same time? ¿Cómo puede ser esclavo del pecado y tener libre albedrío al mismo tiempo? Ya no puedo hacer tanto. Can you be a slave and free at the same time? ¿Puede ser esclavo y libre al mismo tiempo? No, No, it's impossible. es imposible. Right? No, you cannot be a slave and free at the same time. No puede ser esclavo y libre al mismo tiempo. If you are a slave to sin, you do not have free will. Si eres esclavo del pecado, no tienes libre albedrío.
Humanity only had free will before the fall. La humanidad solo tuvo libre albedrío antes de la caída, Not after the no fall. después de la caída. Because we became slaves Porque of sin. llegamos a ser esclavos del pecado And we lost free will in the fall. y perdimos nuestro libre albedrío en la caída. Now it's clear. Mhm, yeah. Okay. The history of redemption. Uh-huh. Ellen White dice que Adán fue advertido Adam was warned Uh-huh. de lo que podía suceder of what could happen. Yes. Yes. cuando Eva pecó. When Eve sinned, Adán supo lo que había pasado Adam knew what had happened. Yes. y Sí. ella dice And she says que él tomó la fruta that he took the fruit sabiendo que iba a pecar knowing that he was going to sin porque decidió amar más a Eva que a Dios. because he decided to love Eve more than God. ¿Cómo explicamos que Adán estaba Okay, most of what you said was right. cuando es tan claro lo que dice el juego? All right, most of what you said was right. La mayor parte de lo que acaba de decir es correcta, But the part that gets not correct pero la parte donde no está claro, is when we get down to the milliseconds cuando llegamos a los milisegundos of Adam's thought processes, de los procesos mentales de Adán, right, before he becomes convinced of the error. antes de que él quedó convencido del error. Because he had to believe Porque él tenía que creer that eating the fruit was a gain. que comer el fruto era ganancia. Because if he believed it was a loss, he could not eat it. Porque si él hubiera mantenido creyendo que era una pérdida, no había forma en que lo coma. Right, he could. Because you No cannot podía. go after loss. Porque Dios te diseñó para que no puedas seguir lo que crees que es pérdida. So he had to first be self-deceived, Así que primero tuvo que estar siendo autoengañado, believing that he would not die, creyendo que no se iba a morir, believing that the tree was good, creyendo que el árbol era bueno and that he would be like God. y que él sería como Dios. And because he believed that it was a gain, Y dado que él llegó a creer que eso era una ganancia, he then ate the fruit. entonces fue y comió del fruto. But the fruit was the result of the sinful nature already in place, Pero el fruto fue el resultado de la naturaleza caída ya implantada, that had just come que había venido justo antes, mysteriously misteriosamente, as a self-deception. como un autoengaño. Right? ¿Cómo explicamos que ella dice que el pecado entró por Adán y no por Eva? Si Eva hubiera pecado y Adán hubiera rechazado la comer, it's okay, I don't eat. Si hubiese rechazado How can we explain that Ellen says that sin entered because of Adam, not because of Eve? el pecado no entra porque el pecado entró por Adán. Right. So what is that text referring to? ¿A qué se refiere ese texto? Is it talking about sin entering into existence, Está refiriéndose a la entrada, al inicio del a la llegada del pecado, a la venida del pecado a la existencia. well, no, because it already existed. No, porque ya existía. But what Pero- is it talking about? ¿Acerca de qué está hablando? It's talking about sin then coming into humanity and passed on through humanity. Está hablando del pecado entrando en la humanidad y siendo pasado a través de la humanidad. And that happened because of Adam, not because of Eve. Y eso ocurrió a causa de Adán y no a causa de Eva. Because if it was only her that had eaten the fruit, Porque si hubiera sido solo ella la que comió del fruto and Adam had not, y Adán no hubiera comido, God could have Dios podría haber created another spouse for Adam, creado otra esposa para Adán or had some other option available, o haber tenido alguna otra opción disponible and sin would not have been perpetuated through humanity. y el pecado no hubiera sido hecho
perpetuo a través de la humanidad. Right? ¿Sí? Oh, good stuff. Ah, Now cosa buena. I know you still have questions. Yo sé que todavía tienen preguntas, ya lo Go sé. ahead. Okay. Me repita lo del libre que por favor me repita lo del libre albedrío, que antes del pecado lo teníamos, pero ahora después del pecado no, porque vivimos sobre el pecado. Quiero que por favor vuelva y me lo explique, Please repeat what you que just como said, that we had free will before sin, but Okay. now after sin we don't have free will Okay. anymore. So, Ya va a ir. all right. So, Esperen porque ya se llega, ya se va a Yes. repetir a lo largo de la presentación. so Adam and Eve were created with free will, Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. right? Just like Sí. the angels were created with free will. Del mismo modo como los ángeles fueron creados con libre albedrío. But when Eve fell and when Adam fell, Pero cuando Eva cayó y Adán cayó, they came under the dominion of Satan. pasaron a estar bajo el dominio de Satanás. They came in sin Entraron en pecado and sinful nature. y en la naturaleza pecaminosa. And now they were captive. Y ahora eran cautivos, They were slaves. eran esclavos, They lost free will at the fall. perdieron el libre albedrío en la caída. And in themselves, they could never recover free will. Y en sí mismos nunca podían llegar a recuperar el libre albedrío. Now, is there a way, Ahora, ¿hay alguna manera, because I know the arguments, porque ya conozco los argumentos, right? Is there a way hay una forma, for God to restore free will to fallen humanity? tiene Dios una manera de restaurar el libre albedrío a esa humanidad que cayó que tiene su naturaleza caída ahora? Yes. Sí, Yes. sí. But we haven't gotten to that part of the presentation Pero yet. no hemos llegado a esa parte de la presentación todavía. Right? ¿Sí? And I don't know what time it is. Y no sé qué hora es. What time is it? 6:30. Oh, well, it's time for me to be done. Uf, ya es hora de que termine. Ah. Oh, All right, so, I don't know, Andreas. am I the same? Yes, you're the same. Yeah. Yeah, okay. Okay. All right, so now would be a wonderful place for us to take a half-hour break. Este sería un momento muy oportuno para nosotros para que nos tomemos un recreo de una media hora. Right? Just But- half an hour? No. Yeah. Yeah, Okay. yeah. Huh? Oh, supper. Ah, la cena. Oh, I forgot. Oh, Oh, no, okay. It's a good time to eat. es un buen momento para ir a comer. Right? Sorry. I forgot about supper. And then I'm going to pray first, Me había olvidado la cena. Vamos a orar primero. right? I'm going to pray first, and Voy then a- we'll do supper. Voy a orar primero y luego nos vamos a tomar la cena. And then we'll look at solving the problem Luego, next. y después de la cena vamos a resolver el problema. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you for your great blessings to us. gracias por tus grandes bendiciones para con nosotros. Thank you that you are a wonderful God Gracias que eres un Dios maravilloso and that you have taken all things into consideration. y que tú has tenido en cuenta todas las cosas. And though our situation is a horrible situation, Y aun cuando nuestra situación es una situación horrible, it's not too horrible for you, no es demasiado horrible para ti. and you have a way to save us out of it. Y tienes una forma de sacarnos de esa situación. And we are so grateful for that. Estamos tan agradecidos por eso. And so, Lord, we ask your blessing now Así que, Señor, pedimos tu bendición ahora. as we think on these things, Mientras pensamos en estas cosas, as we chew on the food, mientras masticamos nuestros alimentos and as we return to seek solutions, y a medida que regresemos para buscar las soluciones, that you might work out your will and way, para que tú obres tu voluntad en el camino, that we might work with you, que nosotros trabajemos también contigo and that we might be like Jesus. y de esa manera lleguemos a ser como Jesús. And this I pray En esto oro, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.